Desde Casa Paz estamos transmitiendo hoy este segmento que ustedes saben que se llama Arte que Inspira y tiene que ver precisamente con eso, con arte, con cultura, con las tradiciones. Y hoy tenemos que hablar de un libro que ya tienen ustedes aquí a la vista. Tenemos un invitado de lujo, el doctor Esaú Hurtado. Muchas gracias, buenos días. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias de verdad por acompañarnos, por estar en esta plática. Más allá de una entrevista, como estamos aquí en casa, con el cafecito, relajados, tenemos que platicar de este libro, de tu trayectoria, porque tu trayectoria está muy interesante. Muchas muy gracias. interesante. Porque no solo es un libro, son como 5, me parece. Tenemos ya 4 que yo escribí y 2 más en coautoría. Son 6 y tenemos ya también ahí en proyecto otros 3 que ya vienen, Excelente. se están cocinando, como dirían los chefs, ¿no? Ahora yo me estoy dirigiendo, doctor Esaú. ¿Por qué doctor? Explícanos, porque es muy peculiar ese doctorado que tienes. Exacto. Bueno, estudié mis estudios doctorales en la Universidad de Anáhuac. Se llama doctorado en Derecho. Es un análisis y o el estudio de una composición de las ciencias jurídicas, es decir, desde la parte filosófica, su parte ontológica, que es la parte moral, donde se deben construir las leyes con base en la moris, en la costumbre, en la conciencia de toda una sociedad. Esa parte es bien interesante haberla estudiado y desde luego también pues la composición, le decimos nosotros la racionalidad práctica, es decir, cómo funciona ya cotidianamente, una cómo ley regula. ya directamente con la Exacto. gente que la va a ocupar. Exactamente. Entonces, ese doctorado tuvo esa característica de tener aspectos filosóficos y ser demasiado amplio. Entonces, tuve ahí la oportunidad de comenzar también, inclusive, a escribir, de comenzar a escribir primero en revistas. Empecé con revistas pues regionales, después me fui extendiendo al país y ya también a nivel internacional publico. Qué genial. Vean nada más qué calidad de invitado tenemos esta mañana. Tenemos qué gusto, tenemos que tenerlo aquí en esta mesa, estar aquí en Casa Paz. De ir a Washington y convivir con gente de la Casa Blanca. En aquel momento estaba Bush, hijo, y estábamos platicando con gente precisamente de las secretarías de Estado de ese país. Y un problema que ellos siempre manifestaron desde que llegamos hasta que nos fuimos de ese congreso. El gran problema que va a tener México por los siglos de los siglos, según los norteamericanos, será su corrupción. Y Alexis de Tocqueville, en La democracia en América, en su libro, nos regaló como un par de páginas donde explica por qué la corrupción no terminará en México. O sea, nos han declarado ya prácticamente en ese derrotero, ¿no? Que toda la vida seremos corruptos. Como que no hay manera de evitarlo. Como si no hubiera una manera de evitarlo. Y en el libro yo explico, hay una composición, no es única solamente su abordaje, tienen muchos abordajes la corrupción, porque es parte de un sistema, está anclado ya en un sistema político, en un sistema cultural, y es precisamente lo que yo un poquito abordo en el texto. Lo bien interesante, desde la base científica. Eso llama mucho la atención, no es nada más hablar de es que todos somos corruptos, es que el sistema está Exacto. decir, bueno, hay una base, hay una investigación, hay datos muy duros sobre la corrupción y cómo se aplica. Hemos pasado, o terminó hace muy poco, un sexenio presidencial. En ese periodo fueron 6 años de un discurso muy inquisitivo en la cuestión de eliminar la corrupción. ¿Sirvió de algo? ¿Hay algún dato ya, hablando de esos datos y de los datos que tenían unos y otros, para no meternos mucho en política, pero sirve todos los días decir vamos a eliminar la corrupción? ¿Se termina? La corrupción no se termina por decretos, ni decretos presidenciales, ni decretos políticos, ni de partido. Necesita un abordaje muy metódico y muy complejo. Por ahí alguien decía, no vamos a ponerle camaritas a las patrullas. No, eso no arregla. Eso no arregla el problema. De moda, que van a meter incluso los agentes de tránsito. Exacto. Son modalidades, pero eso no aborda realmente una problemática tan profunda como es la corrupción. El detalle y el problema que tiene la corrupción es que se presenta en diferentes niveles. Y de acuerdo al nivel en el que se presente, al nivel máximo el petit corruption, es decir, la media corrupción y la baja corrupción,
Eso se mide a estándares a nivel internacional. Transparencia Internacional tiene 17 indicadores. Por cierto, en todos estamos reprobados. No pasan ninguno. Es decir, de todos los países que están revisados con este sistema, prácticamente nosotros estamos por debajo de la media internacional. Y es precisamente porque no se han abordado las problemáticas. En el texto yo empiezo haciendo un análisis histórico, precisamente del comportamiento. Todo comportamiento de una sociedad está bien sencillo, yo siempre lo pongo en dos planos. La ética, que es la que genera los campos ya en la regulación de una sociedad, es el gran regulador. Y la parte moral es la parte cotidiana. ¿Sí? Ahí es donde se mide precisamente ese comportamiento. ¿Quién estudia la ética? La metafísica. Heidegger habló de eso, del humano, de su comportamiento. Y la parte moral, quien la estudia o cómo se estudia, es su parte ontológica. Es decir, sus valores, cómo se construye. ¿Una ley que alcanza a regular una sociedad o no? ¿Simula nada más o realmente sí le funciona? Entonces, esas estructuras éticas que generan los campos ya propiamente sistemáticos de todo Estado, es donde se aplica y donde hay que abordar los problemas que tiene la corrupción. Por eso bien comentabas. Entonces, los decretos... La ética tiene sus variaciones, aunque sigue siendo la plataforma de toda una sociedad. El problema es que cuando la subes ya en la práctica, ahí es donde puedes descomponer. Ahí ves si una sociedad asimila si una ley es funcional o no lo es. Lo curioso es por qué en unos países sí funciona y en el nuestro no. O sea, no, digamos, la receta es muy clara, la implementación es muy compleja. Ese es el problema. Perfecto. Acá es algo muy interesante. La implementación de la ley, y regresamos a la cultura. No nos dejamos regir de las leyes, no nos gusta. Ahí hay ¿has hecho alguna investigación en base a eso, a esa cultura mexicana? No, y estaría interesante hacerla. A esa cuestión social, familiar que mencionabas. Y estaría muy interesante. Fíjate que me acabas de dar una idea para hacerle al maestro Octavio Paz, ¿no? Cuando hizo su ensayo sobre ese comportamiento, ¿no? Fue el laberinto de la soledad. Exacto, ¿qué análisis tan profundo? Pero estaría muy interesante hacer un análisis vinculativo entre el comportamiento y el funcionamiento de una ley. Pues me acabas de dejar una gran tarea. Qué bueno, yo creo que lo voy a empezar. Qué genial, eso se trata la plática, ¿no? De poder expresar esas ideas. Pues sí, está muy interesante. Nunca lo había pensado. Hasta que nos has dejado más de una tarea. Nos has dejado como 3 tareas ya de escuchar esta plática. Nos dejas en la tarea de leer. Está muy interesante esta investigación, porque es más allá de nada más hablar de la ley, hablar de la corrupción. Estás investigando realmente de dónde el origen. Aparte sí estás también brindando una opción de cómo limitar, claro, que es lo interesante. Ahí viene, claro. Yo decía, bueno, hablar de corrupción, todo el día se habla de corrupción, todo el tiempo se habla. Pero qué interesante que digas, aquí está una propuesta para resolverla. Ahí está. Una idea, regresando un poco a la educación. Hace años con los maestros me decían los años que puede tardar transmitir una idea social, una idea moral. Ahorita estamos todavía mucho con la aceptación de las identidades y apenas se está logrando. Esto se empezó a hablar hace 15, 20 años. Sí. Y apenas se está logrando. En la ley, en esta cuestión de la cultura de la corrupción, porque sí hay que llamarla entonces la cultura de la corrupción que tenemos en la realidad, ¿cuánto tiempo podríamos llevar para ir transmitiendo esa idea? De dejar de ser corruptos. Muy bien. De no ser partícipes de esa corrupción. Sí, va a ser tardada. Alguien la tiene que iniciar. ¿Ya se comenzó realmente o no se iniciaron? Hay voluntad. Solamente queda en voluntad. Porque te comentaba también el índice de transparencia internacional. No hemos mejorado ningún. Después de todo ese periodo que nos estuvieron insistiendo que se iba a bajar, bajó un poquito y nada. Nada, nos mantuvimos exactamente igual. No mantenerse igual fue ventaja. El problema es que ya no,
ya no puede ir más para abajo. Ya estamos al límite. Son de los casi 200 países, son 192 reconocidos por la ONU. Nosotros estamos prácticamente en los 30 países más corruptos. Entonces, de ahí para abajo, pues ya medirte con países que verdaderamente ya no habría ley. Exacto, no habría ley, ¿no? Entonces, estamos al filo de la barbarie nuevamente. Sí, estamos en riesgo, porque te comentaba, el primer derivado de que cuando no controlas la corrupción es la violencia. Y de violencia podemos hablar aquí horas y horas, y ahí está, es el reflejo, es el espejo precisamente de tener un país con corrupción que no se abajo precisamente la violencia, ¿no? ¿Hay disposición en los encargados de la justicia en generar ese tipo de comenzar esta plática incómoda de la corrupción? Sí, yo creería que sí, no en todos, pero en algunos. Creo que sí pudiera haber voluntad. A veces no tenemos los mecanismos necesarios. Insisto, tiene que hacerse en microsistema. En algo que lo pudimos aplicar, que lo aplicamos y que vimos con toda satisfacción que sí se puede. Sí hay como una esperanza, ¿no? Hay que convencer, y digo, mencionaste precisamente que era nuestro actual gobernador quien implementó un día ese programa, pues tiene todavía la oportunidad, ¿no? A nivel estatal, ojalá que tenga. Se pudiera. Ahí tuvimos otra circunstancia, como también tiene diferentes niveles. Todo ese diseño que hablábamos de la ley son problemas y obstáculos para poder terminar con la corrupción. Es que sabes que ya no puedes porque ya te estás metiendo directamente. Las jurisdicciones que le llaman. Exacto. Entonces, aunque seas el gobernador, pues ya no puedes meterte aquí porque ese es mi municipio, es autónomo, ¿no? Entonces, y también un presidente no se puede meter más allá de la soberanía de los estados, etc. Todo eso necesita una reforma. Yo no quisiera que un día tuvieran que llegar los extranjeros a tener que regular. Ya se hizo, está en el tratado comercial con Estados Unidos. En la frontera, prácticamente ahí hay una doble ley, por así decirlo, ¿no? Sí. O sea, sí hay varias, está ahí afectando un poquito ya. Son acuerdos internacionales y de hecho nosotros pertenecemos a los puertos, entonces sí, pertenecemos a esos convenios internacionales. Y en esas franjas, en esos existe sigue perdiendo la producción de todos modos. Sí, de todos modos. No hay algunas partes del país donde hay más dejamos contagiar del positivo, no hay manera. No, inclusive tú platicas con una persona que nunca ha ido a Estados Unidos, digo por nuestros vecinos fronterizos, dicen, oye, pues es que yo crucé, todo estaba cambiado, estaba todo limpio, ordenado, cuando cruzas la línea, en cuanto cruzas. Entonces, es una cuestión de percepción, sí, efectivamente, pero también de diseño de Estado, un diseño legal, para que de alguna forma pudiera jalonear el comportamiento. Pero que se puede y podemos cambiar, sí podemos, porque nosotros cambiamos. Yo tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos y veía cómo los mexicanos o los latinos, como nos conocen ellos, funcionan allá actúan diferente. Totalmente diferente. O sea que sí hay una posibilidad, todo está en este diseño sistemático. En aceptar la ley, ¿no? Al final de cuentas. Como ciudadano decir, bueno, acepto que la ley está ahí, se infringe la ley, no tiene que haber una consecuencia. Exacto. Así está la receta. No es compleja. Infringes la ley, hay sanción. Pero como yo les menciono aquí en el texto, la parte deóntica, hay que ver cómo tienes diseñada la ley. ¿Crees que ya de plano está más estructurada la corrupción que la misma ley? Sí, claro, es que es sistemática. ¿Y tienen ya eso? ¿Y cómo se logró instaurar más fácil que la ley? ¿En qué momento nos explicó? Sí, se va generando como una cadena también en el tiempo. Se va haciendo una tradición, una mal tradición, en donde ya sabemos qué hacer, se va compartiendo generación en generación. Si no llegamos con el machete y cortamos esa cadena, así va a seguir. Esto lo escucho desde que era niño. Tiene que ver mucho en qué niveles lo apliques, las leyes en el ámbito administrativo, las leyes en el Poder Judicial, aquellos que imparten justicia pero no dependen del Poder Judicial, etc. Es decir, tenemos también los mecanismos para poderlos inclusive resaltar.
tratar las propias leyes. Es lo que platicaba yo un poco al principio, en donde se trata en este texto cómo compones la ley, ¿no? En esa parte está bien explicada. Hago alusión a un teórico, precisamente al doctor Burgoa, de cómo a veces diseñan las leyes para hacer una simulación, para no aplicarla. Porque ¿cuántas veces hemos visto que no se aplica la ley como dices? Se aplica a discreción, tiene nombres y apellidos, etc. Entonces, eso pues desgasta, ¿no? En general, en el derecho siempre se habla, aquí lo mencionas, me hizo recordar la ética griega, el derecho romano, todos los libros hablan sobre ello. Estamos hablando de leyes creadas hace cuántos años. Ese tipo de filosofías, la ética griega. La ética griega es antes de los romanos. Ya el primer documento romano se presenta en la República, por allá ya en el 300 antes de Cristo, pero la ética griega pues es de Aristóteles, es previa. Inclusive los grandes tratados de la ética y de la moral pues son griegos. Con los griegos funcionaba, tenían un grupo de ceniles que sancionaban. Claro, los castigos eran... No tienen esperanza en que esto cambie. No tenían esperanza. Y estoy hablando de que eran funcionarios de primer nivel, eran secretarios, congresistas. Pudimos estar con él, precisamente tuve la oportunidad ahí. Digo, no lo saludé, pero a lo lejos lo vi. Conocíamos a Barack Obama, a Hillary Clinton. Era parte del Congreso cuando yo tuve la oportunidad de visitarlo. Y bueno, con estas personas que nos comentaban, su gran problema, el gran problema de México, siempre será su corrupción. Y ellos lo saben. Ellos lo saben y no nos podemos quitar, digamos, esas cosas. Qué interesante plática, muy desalentadora. no quiero que termine así tan desalentador el tema. Bueno, el tema en sí es... de la corrupción. Sí, claro. Es tan antiguo como la humanidad y en nuestro país, en la confrontación de las ideologías, genera muchos aspectos de no acatos a la ley. Sí, los conservadores contra los liberales, ¿no? Sí, traemos una pesadez y una ingrata cuestión ahí contra la cuestión legal. Sí, contra la cuestión legal, e inclusive con el rompimiento con la corona española. Nosotros vivimos dos momentos importantes. Cuando hay ese rompimiento, se da también un rompimiento jurídico. Los jueces no sabían qué ley aplicar. Oye, ¿cuál aplico? ¿La de la corona o la que estamos haciendo? Pues no sé, ¿cuál será? O sea, todos estos tragedias que tenemos con Juárez en México, viene también ahí otro rompimiento. Es que venimos de tanta tragedia que pues eso ha sumado mucho siempre a alimentar la corrupción y a generar nuestras propias tradiciones, ¿no? La mexicana corrupción. Sí, la petite corruption. No, se me viene a la mente tanto. Sí, ahorita lo arreglamos a la mexicana, no, ahorita no, nos acomodamos y Sí. hay frases que están, pero así en el día a día. Sí, por ahí, Fíjate, por ahí platicó una anécdota el ingeniero Pedro Feliz Lecón, donde colaboraba con él alguien en deportes, ahí con el ingeniero Harfush, que era el que por ahí lo estuvieron a punto de detener en Estados Unidos porque pues iba a exceso de velocidad, lo detienen y le preguntan, ¿cómo nos podemos arreglar? Y le preguntó el oficial, excuse me, ¿de qué estás hablando? No, o sea, me refiero a la multa, ¿no? Digo, le decía a Pedro, pues qué bueno que no seguiste, porque lo hubieran detenido, ¿no? Sí, por cohecho. Entonces, ese tipo de cosas, pues son necesarias también ya en nuestro país. Sí nos duelen, pues sí, pero es necesario ya hacerlo, muy necesario, pues para dar ese brinco y romper con los criterios que tuvo Alexis de Tocqueville en La democracia en América. Él insistió en sus obras, en los 2 tomos, que nunca nuestros amigos acá, abogados de la Casa Blanca en Estados Unidos, decían, ese será un problema de México por los siglos de los siglos. Ellos no tienen esperanza en que esto cambie. No tenían esperanza. Y estoy hablándote de que eran funcionarios de primer nivel, eran secretarios, congresistas. Pudimos estar con él, precisamente tuve la oportunidad ahí. Digo, no lo saludé, pero a lo lejos lo vi. Conocí a Barack Obama, a Hillary Clinton,
Eran parte del Congreso. Eran parte del Congreso cuando yo tuve la oportunidad de visitarlo. Y bueno, con estas personas que nos comentaban, su gran problema, el gran problema de México, siempre será su corrupción. Y ellos lo saben. Ellos lo saben y no nos podemos quitar, digamos, esas cosas. Qué interesante plática, muy desalentadora. No quiero que termine así tan desalentador el tema, porque bueno, el tema en sí es rudo, no es fácil de abordar. Crudo. Sí, es crudo, está muy popularizado, lo tenemos muy normalizado, lo tenemos más que guardado, como dices, en nuestra cultura, tristemente. Sí. Tristemente, pero la realidad es que es muy crudo, es desalentador. Pero quisiera que no termináramos esta plática así, tan triste, ¿no? Suena muy trillado, pero qué mensaje, qué consejo, qué nos dices más en este inicio de año. Vamos a ponerlo en nuestra lista de propósitos, por favor. ¿Cómo desde nuestra trinchera, desde nuestro quehacer diario, porque nosotros no estamos ni generando leyes, muchos de los que estamos aquí al aire, pues no estamos generando leyes. ¿Cómo participamos para no participar? Exacto. En la corrupción. ¿Qué nos dices en eso? Nada más para cerrar un poquito más positivos y creer que sí hay una esperanza de que esto es correcto. Podemos heredar algo mejor. Lo primero que yo les sugeriría es no serlo, no utilizarlo. Es costoso en nuestro país no ser corrupto, sí, porque es caro. Aguantarnos a pagar la multa porque me pasé el alto. Exacto. Y la otra, ahora que ya están las redes sociales y todo eso, sí podemos nosotros ya comenzar a influir en nuestros legisladores a que tienen que modificarse ya ciertas normativas añejas que no funcionan, sobre todo con aquellos que tenemos comunicación cotidiana, que es el policía de la esquina, si es la de la ventanilla, que es el que cobra, etcétera. Reformar. Y en ese sentido, en ese mismo sentido y ese vínculo, es que los gobiernos sí deben mejorar sus procesos, comenzar a trabajar muy fuerte. En Querétaro ya existe esta secretaría. ¿No? La ley. Más asequible también. La aplicación, porque decir la ley ahí está. Exacto. Hacer un buen diseño de leyes, pero también trabajar muy fuerte sobre los gobiernos digitales. En Querétaro ya existe una secretaría, la tiene el maestro Antonio Rangel. Creo que están ahí ya poniendo en práctica algunas. Creo que se les va a ir el sexenio, pero bueno, por lo menos ya se iniciaron los trabajos. El gobierno digital urge en México. Eso está bien interesante. Sí, está bien interesante. Porque sí, tienes toda la razón. ¿Cómo llegar a sobornar a una inteligencia artificial? Exacto, no se puede, ¿no? Entonces se debe trabajar. Yo inclusive le platicaba a Antonio Rangel en algún comentario, oye, pues de que se puede tecnológicamente, sí se puede. Sí. Pero ¿qué tanta voluntad? No, verás que sí, va a haber algunas mejoras y todo. Pues ojalá que sí, porque eso sí ayudaría y sí daría un avance importante. Y en el núcleo familiar, porque bien importante, ¿no? Comenzamos esta plática y fue casi lo primero que mencionas. Sí. En el núcleo familiar, ¿qué hacemos para transmitir esa nueva cultura, una cultura alejada de la corrupción? Sí, es retomar otra vez todos los principios y valores que son los que rigen y que son con los que nos van a llevar hacia el comportamiento hacia allá afuera. El detalle es que ahora los niños tienen mucha influencia de los aparatos y el salir a trabajar, que los dos padres salgan a trabajar y los niños queden sujetos a una educación virtual, bueno, más allá de virtual, sui generis. Sui generis, digamos, vamos a catalogarla así, pues es una gran responsabilidad o irresponsabilidad de los padres, ¿no? Entonces, sí hay que fortalecer, es el arma más fuerte que tenemos en México, la familia, el núcleo familiar, es la estructura más poderosa. Con eso pudiéramos vencer prácticamente todo. Es una fortaleza. Qué interesante. Me encanta encontrar en medio de este libro, de tu plática, que más allá de lo frío que puede parecer la ley, de lo terrible que nos parece la corrupción, de lo normalizada que está, la esperanza de saber que en la familia está la respuesta. Sí. Que en ese contacto nuevamente con los valores, con la lealtad, porque tiene que ver mucho también con la lealtad, con enseñar esa responsabilidad, ¿no?
Sí. Hacerse responsables de nuestras decisiones y de nuestras malas decisiones es bien importante, porque cuando decide uno algo bien, pues está padre hacerse responsable, pero ante las malas decisiones también hay que tomar esa responsabilidad. Así es. Qué interesante que se derive todo esto de una charla con el doctor Esaú Hurtado, Amigos del Aire. ¿Dónde podemos encontrar el libro? Muy bien, ese en San Juan del Río está en la librería Querétaro, ahí ya lo tienen, me están comentando que está vendiendo muy bien, gracias a Dios. La semana pasada me comentó por ahí la dueña que estaba muy, muy bien vendido y aceptado, y en otros puntos también de México, pero va a estar en el sótano también, ya va a estar en el sótano. De las grandes librerías a nivel nacional. A nivel nacional la queremos llevar también, y también pues lo podemos mandar directamente al domicilio, se puede pedir para cualquier parte. En la Ciudad de México ya tiene un punto de venta, estamos viendo en San Miguel, en Querétaro también, pero fundamentalmente estará en el sótano. Qué interesante, búsquenlo, Prolegómeno de la corrupción en México. No habla solamente de la corrupción, no nos voy a hacer expertos en corrupción, porque yo tengo ese detalle. De repente yo veía algunos libros que hablan de eso y decía, esto se trata de eliminarla o de hacernos más expertos en corrupción, ¿no? Porque van citándonos ahí unas cuestiones críticas. Y acá no, acá te vas a... Te va a hacer un experto, ¿eh? ¿Sí? Sí, porque el libro tiene una composición donde tiene un abanico, donde te platico la cuestión histórica, te platico las teorías que hablan de la corrupción y cómo se combate la corrupción, te hablo de cómo se componen las leyes anticorrupción, estudio los modelos anticorrupción, tanto el nacional como los estatales. La sanción estaba viendo aquí en el y capítulo. A Nichols, que es el que habla sobre las cuestiones sistemáticas. Entonces, si alcanzas a leer todo el texto, tiene una parte ahí un poquito densa, medio así, que puede ser medio especial, que es la parte jurídica, pero si logras brincar eso, el libro te va a hacer experto y te va a tener en un contexto ya y una visión general. Pero experto en el sentido eso de entenderla, cómo se genera. Sí. No, me refería a que no te menciona esos casos muy específicos, ni te dice donde dices, me está motivando más a realizar eso. No, por supuesto. Que entenderla, ¿no? Sí, no. Entonces, experto en eso, en desmembrar precisamente cómo está, o desarticular la corrupción. Aquí viene el desarticulado. Exacto. Y al entenderla, yo creo que podemos encontrar, insisto, desde nuestra propia trinchera, ¿qué puedo hacer yo para no ser parte de este gran sistema que, como decíamos, está más armado este sistema que el sistema legal? Sí. Y qué genial que se encuentre, insisto, una parte humana en medio de las frías leyes, ¿no? Claro, exacto. Porque siendo sinceros, siempre que nos hablan de leyes, en ese momento todos ya nos quedamos así como, ay, otra vez, así, la clásica frase, entre abogados te veas, ¿no? Sí. Sí, muy cierto. Pues, amigos del aire, ya saben de qué manera podemos ir librándonos de este tremendo cáncer de la sociedad que es la corrupción. Ojalá que nos toque ver parte de ese avance, de que alguien diga, sí vamos a empezar a cambiar esto. E insisto mucho, trillado también el mensaje, pero desde pequeñitos a los niños enseñemos eso, hacemos responsables de nuestras decisiones, a acatar las leyes, incluso a conocerlas. Si las conocemos mejor, sabemos hasta dónde podemos beneficiarnos de la aplicación de esa ley, hasta dónde nos va a tocar hacernos responsables de esa consecuencia, hasta dónde nos corresponde precisamente. Entonces, bien interesante que tenemos como para charlar 5 horas con todo lo que es. Si nos hablas de los otros libros, ya también que los títulos están muy interesantes. Muchas gracias. Así que no solo para los estudiosos de las leyes, para los sociólogos, para el público en general, está bien interesante conocer desde el fondo la corrupción. Ya entendí por qué prolegómeno, ya entendí entonces cómo hablar de la corrupción, pues entendiéndola, sabiendo cómo está armadita. Exacto. Qué gustazo, Esaú, qué gusto conocerte. Igualmente. Un lujo que nos acompañes aquí en Casa Paz esta mañana, esta charla, amigos del aire. Arte y cultura, pues la cultura está en todo. Hoy me voy así con la cabeza llena de ideas legales. Voy a poner 3 demandas ahorita mismo. Una va contra mí por ser parte de esa corrupción. Sí. Pero me voy con la esperanza, insisto, de que si retomamos a la familia los valores, suena
suena pequeña la acción, pero creo que por ahí va a comenzar. Entonces, dejemos pues que si el gobierno quiere seguir así de arriba hacia abajo, bueno, nosotros tenemos que empezar también Exacto. desde nuestra banqueta. Ahí hablaban siempre de las escaleras, se me ha tan grabado, se me quedó eso. Bueno, pues empecemos por nuestro escaloncito también. Exactamente. Pues qué Un gusto. gustazo, perdón, un gustazo, Sao. Muchísimas gracias por estar con nosotros, amigos de Al Aire. Seguimos en estas transmisiones. Qué buen inicio de año. Pongámoslo, por favor, en nuestros propósitos. Cero corrupción. Ni modo, aguantemos que nos paramos en el sitio no adecuado y aceptemos que la ley es así y cambiemos, pues, para ser mejores personas, mejores ciudadanos. Seguimos Al Aire. Soy Arturo Montes. Un gusto desde Casa Paz y nos vemos la próxima. Gracias, Amado, como siempre, en la producción.